Yo miraba hace unos días entrando al comedor y veía la foto, las biografías de todos los delegados y diputados y decía, ¿quiénes son? Yo no sé quiénes son. Simplemente estoy leyendo la autobiografía, simplemente estoy leyendo la biografía, los posibles méritos que tiene ese ciudadano, pero que nunca lo he visto, que nunca ha visitado la UCI, ese ciudadano que yo no sé quién es. ¿De dónde salió? Ah, el voto unido, voy a ir a votar por cada uno de ellos si yo no sé quién es. En la libertad hay ladrones, como expresara José Martí. En la libertad hay personas que no son totalmente conscientes, que no son totalmente revolucionarios. Creo que sería muy oportuno, sería muy provechoso, para que el día de mañana no sea desagradable que surjan otros Ochoa, que esas personas se lleguen a la UCI, se lleguen a la masa, que esas personas haya un intercambio más profundo y un poco más cercano con cada uno de los estudiantes que va a votar el día de mañana, el día 20, porque si no, entonces no vale la pena todo lo que digamos y todo lo que hagamos y somos simplemente unos hipócritas en la libertad y no podemos hablar de comunismo ni de socialismo, sino de socialismo como término vulgar y votar por el más bonito, el que creo que vi en la parada la otra vez, y eso no es lo que se quiere. Es todo, gracias. Bueno, querido Alarcón, fíjese, yo tengo un concepto muy claro, y es que a los revolucionarios no nos gusta perder. Alguien decía ni en la pelota. Y bueno, voy a presentarme Eliezer Ávila, facultad número 2, líder del proyecto Vigilancia Tecnológica y Política, que es una de las, digamos, especialidades de Operación Verdad. En este caso se dedica al monitoreo constante del Internet y la emisión de reportes y combate como tal en esta área. Yo me entusiasmaba cuando oía al compañero ahorita y creo que este espacio me gustaría, y no sé si algunos están de acuerdo conmigo, pero yo sí quiero aprovechar y no quiero que pase un día más sin que yo pueda derrocar cada uno de los elementos que he escuchado diariamente, que me ha sido difícil responder, precisamente porque desde mi perspectiva de estudiante no tenía y no tengo todos los elementos para rechazar determinadas afirmaciones, para defender determinadas ideas, y sobre todo porque creo, y siempre he dicho que cada hombre muere y mata defendiendo aquello en lo que cree. Y creer verdaderamente en algo implica conocerlo todo o casi todo, y tener una perspectiva del futuro inmediato de lo que puede pasar con eso a lo que uno está defendiendo, lo que uno está construyendo. Yo hacía una selección de algunos de los temas que no solamente sería tal vez mentir de que forman parte del debate internacional, forman parte del debate de los jóvenes revolucionarios de hoy, que nos reunimos para discutir un grupo de cosas, para convencernos más, para comprometernos más y para tener más argumentos, pero forman parte de nuestras propias dudas, de las dudas de nuestras propias concepciones. Y entonces quisiera aprovechar esta oportunidad para, a lo mejor usted no pudiera responder estas 2 o 3 preguntas o cuestiones o polémicas que traigo aquí, pero por lo menos sí se lleva claro cuáles son las polémicas fundamentales que discute hoy el seno de esta juventud que tenemos aquí. Y pudiera parecer que me estoy un poco divagando, o tal vez apartando de la idea principal de este encuentro, pero no, todo tiene que ver de una manera u otra. Por ejemplo, ¿por qué el comercio interior interno de todo el país ha migrado al peso convertible cuando nuestros obreros, nuestros trabajadores, nuestros campesinos cobran sus salarios en moneda nacional, que tiene 25 veces menos poder adquisitivo? O sea que un obrero tiene que trabajar 2 o 3 jornadas laborales para adquirir un cepillo de dientes. Por ejemplo, el aseo personal, todos los recursos, la ropa. Digamos, a lo mejor yo represento a un pueblo que es tal vez de los más atrasados de Cuba. Yo soy del campo de Puerto Padre de Las Tunas, y por tanto mi perspectiva, que vivo rodeado de cañaverales y demás, tal vez no es la misma de un lugar donde a lo mejor esté más organizado y más asequible determinadas cosas. Pero bueno, un poco para que se entienda. Segunda cuestión, ¿por qué el pueblo de Cuba? Me refiero, cuando digo pueblo de Cuba, no a un pequeño grupo de personas, sino a los trabajadores y sus familiares. No cuentan con la posibilidad viable de ir
a hoteles o viajar a determinados lugares del mundo. Digamos, yo no quiero morirme sin ir al lugar donde cayó el Che, allí a Bolivia, y me dedico toda mi vida a sembrar ajo, digamos, allá en un municipio de Las Tunas, y tengo, digamos, no sé, 30.000 pesos en el banco, eso convertido es, no sé, $1.000. El pasaje a Bolivia de ida y regreso vale 200 para allá, 200 para acá. Y yo quiero ir con mi familia, llevar a mis hijos ahí, a homenajear el lugar donde cayó el Che. Esa posibilidad viable, porque a ver, nosotros nos preguntamos algo, en los años 1800, nosotros estudiamos la historia que Martí viajó Tampa, Cayo Hueso, hizo una expedición tremenda. Fidel, un poco más adelante, viajó a México, volvió, Mella fue a México, y entonces, si en aquellas condiciones hace 100 años, que me imagino que los sistemas de transporte eran mucho menos sofisticados, habían barcos a lo mejor, hoy, siglo XXI, 2007, hay que ver si la logística realmente ha mejorado, ¿no? Si tenemos más medios, si, por ejemplo, que yo no sé, un grupo de historia de aquí, queremos reunirnos, un grupo de estudiantes que leemos historia y queremos ir a las pirámides de Egipto, por ejemplo, pero somos estudiantes que lo hemos hecho aproximadamente todo bien. Cuando éramos chiquitos hacíamos las tareas, hoy somos estudiantes universitarios, mañana vamos a ser ingenieros, vamos a trabajar 10 años. Supuestamente, como ser social, hemos cumplido un poco la meta de lo que se aproxima, actuar bien en la vida. Y entonces yo quiero un poco que se explique lo que es un problema de coyuntura y lo que es un problema de concepto. Si se puede o se podrá un día realizar este tipo de cosas. Que bueno, sabemos que en otros países es mucho menos justo, es una realidad decirlo, pero bueno, es mucho menos justo con los desempleados, con aquellos sectores desvalidos, propios, que verdad que nadie se acuerda de ellos, pero bueno, a veces nos es difícil convencer, por ejemplo, a un instalador de, no sé, de cable de teléfono en Haití, que mantiene a su familia en Cuba, que son ingenieros, doctores, de que nosotros, por ejemplo, no podemos hacer determinadas cosas. Yo les voy a contar una anécdota, a hablar de cosas reales aquí. A mí, hablar de este instalador de cable de teléfono fue una realidad hace unos meses. Yo estaba en una discusión y lo estaba matando. ¿Por qué si tu gobierno es tan bueno como tú dices y tu país es tremendo, por qué tú tienes no sé cuántos estudiantes estudiando medicina en Cuba y no pueden estudiarlo en tu país? Tú que dices que el mío es el más malo, y estamos, que es tremendo. Me dice, bueno, pero yo instalo cable de teléfono aquí y mi familia todos son doctores, máster en ciencia, ingenieros en Cuba y los mantengo yo desde aquí. Pero además te voy a preguntar algo. ¿De dónde tú eres? No, yo soy de la provincia, Las Tunas, de aquí de Cuba. ¿Qué tú me dices de Varadero, compadre? Oye, me encanta Cuba, qué bueno está eso. Es verdad que yo no le pude hablar nada de eso. ¿Qué tú me dices de Viñales? No, tampoco sé nada de eso que tú me estás hablando. ¿Qué me dices de Tropicana? No, mucho menos. Y así me son 200 cosas que tuve que desinstalar la red y decir, bueno, se cayó porque... ¿Viste? Fue un... Y bueno, un poco para no desorganizar la línea, estoy seguro que todo el mundo se llegó a la idea. Continúo con las dos cuestioncitas, me quedan. ¿Por qué no existe un intercambio más abierto y más constante entre, por ejemplo, el Consejo de Ministros y el pueblo, donde cada uno de ellos explique cuál es el proyecto que existe para resolver los problemas objetivos de su área y el pueblo sepa en cada momento por qué se lucha y cómo y cuándo se van a resolver los problemas y así pueda ayudar más y de manera consciente? O sea, en la vida casi todo está relacionado con la matemática. Digamos que resolver el transporte en Cuba implique $200 millones, un número hipotético. A nosotros nos parece que una revolución, un proyecto socialista no puede avanzar sin proyecto. Y nosotros, estamos seguros que existe, lo que queremos saber cuál es. Y no nosotros, a lo mejor que tenemos esta oportunidad de estar hoy aquí con usted, una oportunidad tan buena. Lo digo mi papá, lo digo mi abuelo, lo digo un grupo de gente que se le ha caído los dientes en el barrio mío trabajando de sol a sol, atrás de una yunta güey, y todavía no sabe realmente cómo es la cosa y se va a hacer realidad muchos de los sueños que se propusieron cuando niños. Y entonces me parece eso, son $200 millones, perfecto, eso implica la producción de 8 años del níquel, los obreros tienen que doblar la jornada laboral, los estudiantes tienen que hacer esto, este otro sector del trabajo tiene que hacer esta otra cosa, y dice, bueno, ya entendí cómo es, y se va a resolver en el 2013, y lo vamos a hacer de esta manera. Por tanto, a ver, compadre, vamos a trabajar más, vamos a luchar por que esto suceda, pero creo que las cosas deben tener un límite, y no una oscuridad en todos los sectores, en todos los sentidos, realmente
no conocemos los elementos, hacia dónde vamos, cómo es que se va a resolver. Ahora el otro día salí a La Habana y me enteré que habían puesto unos ruteros. Son unos taxis, guaguitas chiquitas, que bueno, no sé, alguien me dijo un comentario, bueno, te cobran 5 pesos, te montas y te vas en la esquina y son 5 pesos, te montas y le das la vuelta a La Habana y son 5 pesos igual. Pero bueno, son ideas, son cuestiones que supongo son experimentos de Estación Ciudad Habana, resolver el tema del transporte, pero que yo, o sea, no las conozco, y cuando una gente en las tunas me dice, compadre, ¿cuándo van a poner guagua? Hace 30 años que yo no voy a poner una guagua aquí. Y no tengo todos los elementos, pero a eso me refiero con este intercambio. El ministro de Transporte se para en un lugar con el pueblo de frente, y bueno, vamos a discutir el tema de transporte, y no pasar un poco por la mala experiencia. La sesión plena de la Asamblea Nacional, la última que se transmitió completamente, esta no, la anterior, creo que duró como 6 días, los diferentes fragmentos iban poniendo. Yo lo vi los 6 días sentado ahí frente al televisor. Y bueno, voy a poner un ejemplo de algo que bueno, no comparto realmente. El compañero Raúl, y bueno, vamos a tocar el tema del transporte, pasar al punto del transporte. El primer diputado que iba a hablar, yo enseguida llamé a mi papá, vamos a sentarnos aquí, que ahora vamos a hablar del transporte, todo a ver y que vamos a explicar un grupo de cosas. Y en segundo, el diputado que iba a hablar dice, 9 de cada no sé cuántos niños en América Latina mueren por enfermedades prevenibles. No sé cuántos niños en Estados Unidos no tienen seguro médico. Yo me quedé con las ganas de verdad de oír el tema del transporte en esa intervención y por el estilo. Hablaron, creo que fueron 3 diputados, y bueno, no nos quedó realmente claro. Y nosotros aspiramos, nuestros jóvenes, en cada uno de los debates, en la Asamblea de Brigada, es lo que estamos escuchando, es que ese debate que ocurre al más alto nivel se parezca un poco más al debate que ocurre en los parques, en la tienda, en los pasillos, en los hogares, en las escuelas, en todo lugar, que es un debate un poco, 1000 veces más aterrizado, sobre problemas acuciantes. ¿1000 veces más qué? Un poco más aterrizado sobre los problemas acuciantes, los problemas que todos conocemos, y que realmente a veces cuando la gente duda de la palabra representatividad, es que está diciendo, bueno, y al final las cosas que estamos sufriendo en este barrio, en este pueblo, ¿quién es el que lo dice en asamblea? Yo elegí a Pedro, que es el que yo conozco, pero Pedro eligió a Juan. Ya Juan yo no sé si piensa igual que yo, porque uno le pregunta, en un barrio de 4 casas, uno pregunta determinadas cosas, ¿cómo quisieran que fuera una zanja? Y te van a dar 20 criterios diferentes. Entonces, ¿por qué una persona que está a 3 pasos del diccionario de mí debe pensar parecido a mí? ¿No? Porque a lo mejor es uno que por ejemplo, no tiene la dificultad del transporte que tengo yo. A lo mejor la mujer sí tiene detergente y jabón para lavar la ropa al niño, a lo mejor tiene. A lo mejor tiene. Y cuando vamos a ver en todas las esferas de la vida, es muy diferente a mí. El hombre piensa como vive. ¿Me representa realmente a mí? ¿Tiene la disponibilidad de alimento que tengo yo? Entonces, hay serias cuestiones que nos hacen pensar si realmente... entonces, yo creo que esto se soluciona acercándose totalmente, como alguien decía ahorita, al pueblo. ¿Alguien ha pasado un papelito aquí? Y para que lo dijera aquí, bueno, yo creo que es bueno leerlo, porque más o menos redondea la idea, dice, nos gustaría saber las cualidades e ideas que tiene cada votante, me refiero, debe ser cada persona propuesta, al ser elegido. ¿Cuáles son sus ideas? Si un día sale como delegado, ejemplo, ¿qué quiere? ¿Cuáles son sus ideas? ¿Qué defiende? ¿Cuáles son sus preocupaciones y sus proyectos? Muchos de nosotros, muchas de estas preguntas, algo de eso. Yo creo que la intención es esa, ¿no? Nosotros, ¿qué es lo que pasa? Que las personas que están muriendo no se comprometen en nada. O sea, por ejemplo, un ministro puede ser 20 años ministro. Con el pueblo nunca acordó en 3 años resolver determinados problemas o plantear un proyecto. Yo creo que la idea es esta. Porque a lo mejor el pueblo colabora y a lo mejor a los 3 años no hay nadie y le dice, bueno, compadre, mira, es una responsabilidad que el pueblo te puso ahí porque en este país manda el pueblo. Te pusimos a resolver esto y en realidad, bueno, mira, no, lo resolviste al 80%, al 85%, al 90%, no hiciste nada. Pero bueno, no se conoce realmente, digamos, en qué gasta la gasolina, qué hace con los recursos que se le asignan, no un ministro, sino toda la gama de dirigentes intermedios que hay hasta la base. Por tanto, el pueblo no tiene un indicador por donde medir cuál es la calidad de la gestión. Si realmente está usando el carro para ir a la playa todos los días, o si lo está usando en beneficio de visitar los pueblos dañados por determinados fenómenos, si está yendo a los barrios, digamos, con menor índice cultural, si está haciendo, no sé, visitando las escuelas. No sabemos, porque no sabemos qué es lo que hacen. Porque, digamos, el presidente municipal de la Asamblea Popular, o de cualquiera de las organizaciones políticas o administrativas,
no intercambia con el pueblo frecuentemente, no existe un espacio donde la gente le pueda comunicar abiertamente qué es lo que piensa de determinado tema, proponer soluciones y que el hombre realmente tenga un nivel de compromiso alto de frente a las masas. Esa parte nos parece que en el proceso y en la concepción como tal habría que estudiarla mejor. Ahora, todo esto que estoy diciendo es más socialismo, que a nadie le quepa duda. La última cuestión que no entiendo bien, la cuestión del internet. Esto sí, le puedo garantizar, es una preocupación de los 10.000 estudiantes de esta universidad. Ahora, ¿qué pasa con el internet? Nosotros sabemos y hemos dicho, yo mismo he escrito en 200 foros en el mundo, que Estados Unidos no nos deja conectarnos a la fibra óptica de internet. Y es real en el mapa que nos presentó un día aquí el viceministro, creo que se llama, vino a dar la conferencia de internet. Se ve que el cable de fibra óptica bordea Cuba, hace la muequita del mapa y precisamente no nos toca. Y lo que tenemos es 132 megabits de ancho de banda, una cosa de esa, que es una bobería. Y por eso el pueblo no puede acceder masivamente al tema del internet, no tenemos ancho de banda para eso, satelitales es la peor. Sin embargo, los dos servicios más usados en el mundo, que son los servicios que presta Google, los servicios que presta Yahoo, como el Gmail, entonces de un momento a otro fueron cortados de raíz, están prohibidos usarlo en todas las instituciones estatales y demás del país, y no son servicios que puedan suplirse o puedan sustituirse por un servicio nacional, porque bueno, yo entre usar cualquier cosa nacional y una extranjera, yo prefiero usar la nacional, la que dice Cuba, la que tiene la palmita, esa es la mía. Pero sin embargo los servicios de mensajería instantánea, los servicios de comunicación de voz, esos que te hacen a ti salirte las lágrimas cuando logras hablar con tu mamá que está en Venezuela, ese tipo de cosas, no las podemos hacer como servicios nacionales. Y bueno, desde la UCI hay mucha gente que se comunica desde Guantánamo con el estudiante que tiene aquí y el estudiante que tiene aquí con la mamá que está en Venezuela, y así que la familia de Guantánamo logra saber algo de esa doctora que está en Venezuela, por ejemplo. Eso es real, servimos de puente de comunicación a todo el país prácticamente, de esta manera digital. Sin embargo, una resolución ministerial, bueno, perfecto, a lo mejor está bien argumentado por ahí en algún lugar. A mí me llegó solamente que la información que se guardaba en estos servidores extranjeros, pues bueno, estaba fuera de la seguridad del Estado, fuera del alcance de la seguridad del Estado. No sé, no me han quedado claro. Si existiera, bueno, quisiera que alguien me lo explicara mejor. Entonces, en general, estas son las polémicas que de manera personal y de manera colectiva quisiéramos aclarar en determinado momento. Muchas gracias. Bueno, deja ver cómo yo puedo responder a algunas de las cosas que tú has planteado. Yo creo que en primer lugar, lo digo con todo el respeto para el compañero y para todos los demás compañeros. Uno tiene, entre otras cosas, que tratar de buscar información, de calzar sus opiniones, sus criterios con la mayor información posible. Eso último que dijiste de internet, la verdad que estoy fuera, no tengo respuesta, no estaba al tanto de eso, pero precisamente la importancia de esos medios es esa, que uno puede estar informado, enterarse. Yo soy un poquitico mayor que usted, yo conozco este país como era antes, y comprendo, me maravillo y aprecio que sea preocupación de los jóvenes cubanos la posibilidad de visitar las pirámides de Egipto, de viajar a Bolivia, etcétera, porque igual que hemos adquirido tantas cosas, es justo que soñemos en esa magnitud y demás. Nadie lo hace en el planeta, amigo mío. Hay que hablar de viajar como un derecho. Sí, pero ¿cómo un derecho tú lo ejecutas? ¿Cómo tú lo concretas? Los que van a Egipto a ver las pirámides, ustedes los ven en las películas esas de el inspector Poirot, va un gran yate de lujo, etcétera. Ahí no creo que muchos tuneros hubieran visitado ese país en el pasado. Para viajar hacen falta una serie de cosas. Hace falta un pasaporte, hace falta una visa,
hace falta los medios para transportarse que cuestan dinero. O sea, no, yo también estoy de acuerdo con que todos podamos viajar lo más posible. Ojalá todos los cubanos pudieran salir y conocer el mundo exterior. Yo creo que ese sería el fin de la batalla ideológica en este país, cuando la gente viera de verdad cómo es la vida, cómo es el mundo real, cómo viven otros. Porque llevarlos para el pasado es más complicado. O sea, los viejos están siempre diciendo lo mismo, que el capitalismo que malo era, etcétera, etcétera. Yo tengo algunas diferencias con el compañero que está a mi lado. Yo tenía compañeros míos que eran tan prietos como Silvano, y yo he pasado por la vergüenza de al cruzar el río Almendares. ¿Cuántas veces ustedes no lo han hecho? Que llegara ahí la policía de Miramar y parara, y este negro que hace aquí. No lo supieron los jóvenes, pero yo estoy seguro que mis amigos negros, los que fueron parados, los que tenían que probar que trabajaban, que era la sirvienta, que era el jardinero de algún ricachón que vivía al oeste del río Almendares, no se les ha olvidado. Es mucho más complicado hacerles regresar en la máquina del tiempo al pasado. Mucho más fácil sería que todos viajemos y que veamos cómo es la cosa de verdad. Que veamos a ver cuántos bolivianos pueden plantearse viajar al Perú, que está al lado, viajar a Buenos Aires. ¿Cuántos norteamericanos? No es verdad que el mundo sea tan sencillo, tan fácil. Ojalá, yo sí creo, ojalá que llegue un día en que podamos tener los recursos para ir al Banco Nacional, al Banco Central y adquirir los dólares para poder viajar, que en Cuba no se hace desde febrero de 1959, y no porque Fidel Castro se le ocurrió esa idea. Ustedes saben quién fue el que impuso el control de las divisas, el que prohibió la importación de suntuarias en Cuba. El doctor Felipe Pasos. Yo no sé si sigue viviendo el profesor Pasos, pero estaba exilado en Venezuela. La última vez que supe de él, que era el presidente del Banco Nacional de Cuba, no era un compañero radical, ni mucho menos, era un hombre decente y un buen profesional, un tipo que le sabía eso. Y cuando él asumió la jefatura del banco que él había creado, él fue el primer presidente del banco en 1950, cuando se creó, cuando Batista dio el golpe de Estado, por supuesto, tuvo que dejar ese cargo. Cuando triunfó la revolución, lo volvieron a nombrar a él. Y él hizo lo que cualquiera de ustedes o yo hubiera hecho. Otra vez, por el banco, déjame ver dónde está. Yo sé dónde está la caja fuerte, donde estaban los millones que guardamos, las joyas, los valores. Abrió y estaba vacía. Y él sabía mejor que nadie lo que él había dejado y lo que se encontró. Y está escrito. Desgraciadamente que hay un problema también de información en la que él tiene toda la razón. Hay un montón de cosas que no se manejan, que la gente no las conoce, o que se nos olvidan. Lo que quieren criticar de los medios de información de nuestro país, me apuntan ahí que yo voy a estar con las dos manos. Es verdad que hay un montón. Esto que estoy diciendo ahora, yo lo he dicho mil veces, cada vez que he podido. Y después he visto reflejado en los medios nuestros que dice el compañero Ricardo Alarcón, miembro del Bureau Político, presidente de la Asamblea, bla, 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 habló o estuvo presente, cara. Sí, pero ese dato, que es mucho más convincente, no lo dan. Felipe Paso hizo eso, revisó y se encontró el país vaciado de sus, yo creo que lo tengo por aquí, vaciado de sus fondos, de sus recursos. En el libraco ese famoso, los norteamericanos hablan de esa situación y lo puedes encontrar si buscan ahí en internet, si puedes entrar ahí a alguno de estos medios, buscaré el New York Times, debe tener ahí aquel editorial que sacó en abril del año 59, el New York Times, no, Granma, que no existía, el New York Times. Calculaba en 424 millones de dólares los valores
que eran los que sostenían el valor del peso. Ese pobre chavito, ese pobre desprestigiado peso que hoy está a 25, ¿no? Por 1, etcétera. Bueno, en aquel momento no valía nada, porque todo lo que lo sustentaba se lo habían robado, se lo habían llevado. En ese libraco hay un documento en que ellos analizan esto. Ellos, quiero decir, los amigos norteamericanos, y llegan a esta conclusión: ningún gobierno, el mejor gobierno, los mejores gobernantes del mundo no pueden soportar una situación como esa. Tiene que ser un mago el que pueda gobernar una economía a la cual le han quitado el valor de su moneda de golpe. Ese fue el primer acto de la guerra económica contra Cuba, y lo organizaron los yanquis, se llevaron los recursos de aquí. Entonces el doctor Pasos tomó una decisión, no fue Fidel, fue él. Y a partir de ahora aquí nadie puede sacar $1 de este país. No le vendo dólares a nadie, y además prohíbo todas las licencias de importaciones de perfumes, de joyas, etcétera. Este era un hombre de la burguesía cubana. En aquel documento él dijo: yo estoy seguro que las clases vivas, era un término que se empleaba entonces, las clases vivas y los patriotas comprenderán las razones, etcétera, etcétera. Y eso fue cuando empezó el primer capítulo de esta larga novela. Lo hizo uno de los más eminentes pensadores y profesionales de la burguesía nacional cubana, y lo hizo porque no tenía, decían, no se puede, sencillamente. Fíjense el largo camino recorrido por este país, y empezó en una situación absolutamente inmanejable según ellos mismos. Y encima de eso vinieron las demás cosas que ustedes saben, el bloqueo, en fin, no lo voy a atosigar con eso ahora. Lo que quiero es que todos hagamos, como todo estudioso, como todo esfuerzo intelectual, para poder ir colocando las cosas en su lugar. Todavía Fidel no era ni siquiera miembro del gobierno, ni Raúl era ministro de Defensa, y ya el primer presidente del Banco Nacional lo hizo, y además lo hizo a la cañona de a Pepe, por una razón muy sencilla: esto no es que lo aguante. Lo normal, lo ideal sería que la gente pueda disponer de los recursos, toda la gente, con un nivel de ingreso tal que les permita viajar, pasar las vacaciones en otra parte, conocer el país. Ojalá, yo lo digo, la victoria total, definitiva, aplastante de la ideología revolucionaria en Cuba, la ideología socialista, es cuando todos los cubanos puedan ver el mundo real como es, y entonces sí van a ver la diferencia entre esta sociedad y las que nos rodean. Ahora, algunas precisiones que yo quisiera hacer. Aquí hay mucha discusión en este país ahora, lo sabemos, tiene que ver con la famosa doble moneda. Raúl la mencionó en la Asamblea Nacional. Estas son decisiones, yo en esto soy un perfecto ignorante en materia de economía y demás. Yo sé que eso no se puede hacer así como así. Ahora sí, yo sé que ese es uno de los temas que se está discutiendo con mayor interés en este momento. Está la otra cuestión del acceso a los hoteles. Déjenme decirle, y los datos están ahí y se pueden buscar, compañeros, la cifra de cubanos que pasan algunos periodos en hoteles de todo tipo en este país hoy es superior a la cifra de los que lo hacían antes del 59. Ustedes a lo mejor no lo creen porque son muy jóvenes, pero en aquella época no es verdad que todo el mundo... Yo no conocía a Varadero tampoco, ni conocía a Tropicana, y pude llegar a la universidad. Vengo de una familia un poquitico más por arriba de la clase obrera, desciendo de la aristocracia camagüeyana, pero jamás puse un pie en Tropicana, ni en Varadero. ¿Tú sabes por qué? Porque no tenía mi papá la plata para pagármelo, ni yo. Y esa era la realidad que conocían mucha gente. Yo sí tenía algunos privilegios. Yo podía cruzar el puente, cruzar el río, pero mi compañero de estudio Jorge Madan
que también estudiaba Derecho, pero que era negro, no podía, tenía que echar para atrás. ¿Y a qué hotel? ¿En qué hotel se alojó? Y este era un compañero de la burguesía negra, de familia más acomodada que la mía. Ojalá todos podamos viajar y a todas partes para que entonces veas, para que ustedes vean cómo, no ya hoteles, no. ¿Quién le ha dicho a la gente que en esas tiendas que uno ve en las películas por la Quinta Avenida puede entrar cualquiera? Yo fui embajador en la ONU, yo viví ahí 14 años. Y todavía tengo un tipo más blanco que mi mujer y que mi hija. ¿Cuántas veces no las sacaron de una tienda? Porque ya por el acento latino y por el color del pelo se daban cuenta que no eran anglosajones, que no les tocaba estar en esa tienda, mirando para afuera. ¿Cuántas veces? Hay muchas formas, muchas técnicas de evitar que la gente tenga acceso a determinadas cosas. Y la primera es el dinero. Si todo el mundo, los 6.000 millones de habitantes, pudieran viajar a donde quisieran, la trabazón que habría en los aires del planeta sería enorme. No es así. Los que viajan realmente son una minoría. Ahora, yo digo que aquí, yo he visto los datos que lo tiene la CTC, ellos lo han presentado en algunas asambleas. No es, por supuesto, no es, y esto es objeto de discusión. Yo no quiero tomar una posición, yo tengo mis opiniones, pero no quiero tomarla porque sé que es un debate y que eso va a haber cambios ahí. Por distintos programas de mérito, de ¿cómo se dice?, de estímulos, etcétera. Y ustedes también. Ahora, ¿cuál es la diferencia? No es, eso es lo que hay que discutir y ponernos de acuerdo. Hay quien puede pagar el hotel y no es vanguardia, no tiene mérito, no ha hecho nada, no ha aportado nada, pero tiene el dinero, como tiene el extranjero. Así es como era antes, que podían ir al hotel los que tenían el dinero, los recursos. Si se fuera a hacer eso, yo creo que también habría que respetar un poquitico más entonces las leyes del mercado y que nadie piensa que aquí uno puede consumir en el mercado capitalista mundial a la escala que nos acostumbramos en nuestra economía brutalmente subsidiada. Porque por eso es que no todos pueden hacer esas cosas en otras partes. Ojalá, yo insisto, yo voto con las dos manos porque todo el mundo viaje por todas partes. Estoy seguro que va a disminuir a cero la cifra de los cubanos que sueñan con irse al norte para vivir una vida feliz, próspera, etcétera. Para su madre, después que vean el norte. No. Esos infelices que a veces los embarcan y mueren ahí en una balsa, etcétera. Entre otras cosas, lo más triste es, y es posiblemente una de las autocríticas mayores que debiéramos hacerlo, es que no hayamos sido capaces, que nuestra propaganda, nuestra educación haya sido incapaz de trasladarle a mucha gente la realidad aplastante del mundo de hoy. Entonces que ya haga eso, que haya quien muera estúpidamente por algo que un mínimo de cultura le daría, que no es así. Ese era un punto que habría que discutir y que decidir. Yo comprendo la posición, el interés en esta sociedad. Hay mucha gente que gana buen dinero, por eso que accede a las divisas, no los diputados, pero bueno, intelectuales, artistas, deportistas, etcétera. ¿Por qué no pueden alojarse en un hotel? ¿Por qué no pueden gastar? Imagínate tú, gastar en pesos cubanos algo que le cuesta muy duro a este país adquirirla en divisas, sería muy discutible. Pero hoy, en este momento, hay gente que lo puede hacer, correcto. Hoy lo hacen más, se los aseguro, mucho más que los que lo hacían antes. La única diferencia es que ahora los que van porque fueron seleccionados, porque fueron propuestos, porque se lo ganaron, etcétera, etcétera. Y entonces se puede aparecer un negro, se puede aparecer un tipo humilde que antes ni pisaban el lobby del hotel. Sí. Hace 15 días tuvimos una reunión con el compañero Carito Valenciaga y casualmente nos está hablando este mismo dato, ¿no? Que él había comentado que el cierre el año pasado
750.000 cubanos habían pasado por instalaciones y que el país había invertido 53 millones de dólares. Yo que está explicando porque lo que pasa es que a veces la gente no lo siente, pero de muchos de los que están aquí han ido a un hotel por un estímulo de la FEU. Ya no por la Junta, pero han ido por un estímulo de la FEU. O han ido a Tropicana, o han ido a otro lugar. Entonces la gente un poco que siente que esa no está contada. Pero ese numerito, que no es solo nosotros, que es los estudiantes de la FEN, los estudiantes de la FEU, la CTC, la Federada, los CDR, los Vanguardia, los campesinos, los deportistas, ese número, los artistas también, ese número, el año pasado, según nos informaron, fueron 750.000 cubanos, y cada reservación que pagamos nosotros en moneda nacional tiene un contravalor en divisas porque esa es una instalación en divisas. Y esa erogación fue para el país de 53 millones de dólares. Yo creo que sí. Algún día debemos llegar a que cualquiera pueda ir, etcétera, sin que sea por un mérito, por lo que sea, pero lo que sí afirmo categóricamente es que hoy van más que antes. Van más que antes de la revolución. La otra diferencia es que quiénes son los que van ahora y quiénes eran los que iban antes. Antes iban los privilegiados, los que tenían plata, los que tenían recursos, y ahora van gente que en su vida soñó o imaginó que podría traspasar la entrada de un hotel cubano con, deja ver, un intercambio más real entre el Consejo de Ministros, yo no soy ministro por suerte, y el pueblo, que haya más relación. Yo sí creo que eso es correcto. Mira, algunas cosas se están haciendo. Raúl habló de eso en la asamblea, en las mesas redondas están saliendo ahora, hablan de la educación, de la salud, de la educación, de la vivienda, la cosa hidráulica. Yo creo que sí, que es correcto todo lo más, no solamente, bueno, el Consejo de Ministros lo está haciendo ahora por esa vía. Ahora, hay una idea que tú planteaste sobre la cual yo quisiera reflexionar. O sea, que la gente sepa cuándo y cómo se van a resolver los problemas. Más o menos fue lo que yo noté rápidamente. Que haya un proyecto de cómo y cuándo se... Yo te voy a dejar que responda a eso el compañero Rafael Correa, presidente del Ecuador, que es un economista. Él sí es economista, yo no. Y es un hombre bastante joven, tiene creo que 42 años o algo así. A Correa lo acorralaron ahí en Miami, la prensa gusana, tratando de criticar a Cuba, etcétera. Y él dijo, mire, un momentito, jamás yo criticaré a Cuba. La revolución, como toda obra humana, debe tener defectos, cosas, etcétera. Pero es el único, una experiencia histórica única, el único país del mundo que ha vivido medio siglo enfrentando a la potencia económica más poderosa de la Tierra. Y empezó por aquello que les conté, el gran robo, el gran saqueo a las reservas de este país, que no devolvieron ni un centavo, ni una joyita, nada, todo eso robado, todo eso está en Miami. Y después quieren hacer creer aquí a los ingenuos que esa emigración, los exilados, son gente, son tan esforzados, es tan eficaz el capitalismo que han logrado levantar la ciudad de Miami. Así la levanta cualquiera, saqueando otro país, llevándose para allá los recursos y después recibiendo toda la tubería de potaje del presupuesto americano. Cualquiera es rico así. Pero vuelvo a Correa. Correa dice, ningún país del mundo ha pasado por esa experiencia. México no habría durado 6 meses. Mi país no hubiera durado 3 semanas. Yo digo sencillamente esto, dice Correa. Levanten el bloqueo, pongan fin a la agresión contra Cuba y entonces, solo entonces, podríamos juzgar objetivamente lo que hacen bien, mal, regular, etc. Ahora, dicho sea de paso, agrega él, en Ecuador hay gente que hoy sabe leer y escribir gracias a Cuba y a sus métodos de enseñanza y a sus maestros cubanos. Y en Ecuador hay gente que recuperó la vista gracias a la medicina cubana. O sea, no todo es tan malo, no todos son defectos, tienen algunas cositas, algunas cosillas, vaya, que son apreciables. Pero ese punto, ese elemento de que para juzgar a Cuba
ante todo hay que colocarla en ese contexto. Me parece que es para cualquier estudiante, para cualquier persona que piense, es el primer paso. No, esto no está ocurriendo, no estamos allá en la Laponia o en el Mediterráneo discutiendo a ver cómo organizamos este país, qué programa de gobierno. Usted viene con un proyecto, qué bonito, saque 10 copias, lo repartimos, discutimos. No, estamos haciendo en el único país del mundo que está enfrentando ese bloqueo. Ojalá pudiéramos tener respuesta a esas preguntas: ¿cuándo y cómo se van a resolver tal o cual problema? Esa pregunta no la responden muchos gobernantes en muchas partes del mundo, pero aquí es mucho más difícil, compañeros. Yo hablo un poco con cierta independencia porque no soy miembro del Consejo de Ministros, yo no tengo mi función es otra, pero yo comprendo la situación de los compañeros. Yo lo decía cuando los votos unidos, se lo dije en algunas reuniones. Yo respeto la libertad, el criterio. No, si usted no cree que debe votar por todo, no vote por todo. Yo nada más que le pido una cosa: si usted quiere escoger de esos 3 que tenemos ahí, no me deje el voto a mí para quitárselo a él, a nuestro presidente del municipio, porque la carga que tiene arriba es mucho más compleja. Sobre él todo el mundo está la CRI, el delegado sin concreción, y después jefe del gobierno. Imagínate tú. A él es el que le dicen el transporte y cuándo va a resolver esto, lo otro, el carajo. Y es profundamente injusto que me lo vayan a castigar a él, que además es más joven y que, por lo tanto, representa más el futuro, el porvenir, lo que viene en este país. O no vayas a votar por mí en lugar de votar por mis socios de la bicicleta. Coño, que también es un delegado de circunscripción y afronta todos los problemas, está chocando con esas realidades. Ahora, ese elemento que Correa expuso tan claramente y que es una verdad como un puño que nadie puede ignorar, hay que tomarlo en cuenta a la hora de valorar, de analizar lo que hemos sido capaces de hacer y lo que no hemos podido hacer. No puede servir de excusa para incurrir lo mal hecho. Esa es una línea muy fina sobre la cual, a mi juicio, pasa hoy el trabajo político en este país. No sería justo desconocer que este país tiene bueno, yo no sé si lo han hecho los compañeros del MINREF. Felipe lo ha explicado muy bien muchas veces. El bloqueo no es una leyecita, no es una regulación. No, compañeros, es todo un sistema de persecución detrás de cada tuerca, detrás de cada bombillo, detrás de cada cosa que venga para este país o detrás de cada exportación de este país. Este país no es Suecia, ni Suiza, ni Italia. Y en Suecia, en Suiza y en Italia, no todo el mundo se aloja en los hoteles de esos países, ni todo el mundo viaja, porque no todo el mundo tiene, o lo hace una vez al año, pues ahorrando, guardando, etcétera, etcétera. Pasan bastante, y por supuesto, en esos países que he mencionado, nadie estudia en una universidad sin pagar muy caro, ni va a un hospital a tener un tratamiento con la tecnología más avanzada por su linda cara. Todo eso cuesta muchísimo. Oye, a lo mejor si cobráramos esas cosas aquí, a lo mejor tendríamos más recursos para arreglar los baches en las calles o para comprar más ómnibus, si no nos los impiden adquirirlo. ¿Sería más justa esa sociedad? Oye, ¿cuántos serían los ingresos de una universidad? 10.000 estudiantes de aquí me dijeron. 10.000 estudiantes estudiando estas carreras. Bueno, vamos a aterrizar como tú dijiste, vamos a poner los pies en la tierra. Si tú sales de este lugar, tú no ves una cosa como esta en ninguna parte. Bueno, ya se me ocurre ahí, para ese proyecto famoso, ya tengo una idea. Cobrar aquí el promedio de la matrícula que cobran las universidades de este mundo por los estudios que se hacen aquí. Con eso financiamos la reparación de todos los baches a La Habana posiblemente y adquirimos no sé cuántos miles de ómnibus. ¿Eso sería lo justo, lo correcto? Yo creo que no.
O si cobramos lo que cuesta un trasplante de riñón o de corazón, de lo que sea, yo no creo que eso sea justo. Entonces, ¿cómo nos mantenemos en una línea de justicia y a la vez que busque necesariamente la eficiencia en la gestión económica, etcétera? ¿Cómo comprendemos el contexto en que nos desarrollamos, ese al que el compañero Correa se refería, sin tampoco justificar el burocratismo, la indolencia, la estupidez, porque hay de todo? No todo es el bloqueo, no todo es la guerra económica, no solo es eso. A mí me gusta mucho esa cita que les hice, de que la única forma de acabar con la mayoría que tiene Castro es provocando descontento, malestar, incomodidad de la gente, porque eso es lo que ha creado toda esta situación. Ahora, cuando un cuadro le agrega al malestar de la gente un malestar adicional por su estupidez, por su desidia, por su falta de energía al enfrentar los problemas, por su mentalidad burocrática, está cometiendo un pecado gravísimo. Porque si eso lo hace un cuadro en Escandinavia, allá los escandinavos, pero si lo hace aquí, está agregando combustible a la política del enemigo, la que busca liquidarlo. Entonces, hay que, por una parte, ubicarnos realmente, aterrizar en la realidad del mundo de hoy y la que enfrenta Cuba, y al mismo tiempo ser consistentes en la lucha contra todo lo mal hecho, contra todo lo que el hombre piensa como vive. Yo no estoy seguro de eso. Yo no estudié ciencia informática sino filosofía, esa fue mi carrera. A mí me gustan mucho las tesis sobre Feuerbach, donde Marx se refiere justamente a eso. Y él dice, aquellos que piensan que el hombre piensa como vive, que el hombre es producto de las circunstancias y que solo la educación habría que, en fin, ya no, el resto de la cita no sé, pero que es producto de las circunstancias, olvidan que es también el hombre el que modifica las circunstancias. Y esa contradicción aparente se resuelve con una expresión que se llama práctica revolucionaria. El hombre surge de las circunstancias, surge de un contexto, pero él es también, y solo él, el que tiene que cambiar esas circunstancias. O sea, no es exactamente que el hombre piense como vive, aunque yo sé cuál es la implicación del compañero, o sea que el que está acomodado, el que no tiene problema con el transporte, pues no se preocupa por los problemas de los demás. El que tiene acceso aquí y allá, no ve lo que plantea para el resto la falta de acceso. En ese sentido yo acepto, comprendo que es pero quería subrayar ese concepto fundamental de Marx, porque esa es la clave de todo, de cómo nosotros cambiamos la realidad, y eso le toca sobre todo a los más jóvenes, a los que vivirán en un mundo en constante transformación. Bueno, pido disculpas por el tiempo y sobre todo porque posiblemente varias de las cosas no las respondí. Debemos ver, yo dije que no es fácil, que tú no puedes decir que ojalá tuviéramos una respuesta a eso. ¿Cuándo y cómo?